Yo soy neurólogo y para mí, bueno, el cerebro es un órgano realmente interesante y apasionante, sin querer demeritar la función de otros órganos. Creo que el cerebro es particularmente especial por muchas cosas, ¿no? Primero, por ejemplo, el riñón. El riñón es un filtro y si funciona bien desde que el niño nace hasta que el adulto fallece, va a ser un filtro y va a funcionar como tal. O sea, tiene una función predeterminada muy específica. Y el corazón es una bomba y si funciona bien desde que el niño nace hasta que fallece el adulto, va a funcionar como una bomba. Tiene una función predeterminada, muy específica, y que uno espera que funcione a la perfección. El cerebro no, el cerebro tiene lo que le llaman libre albedrío, tiene esa polémica filosófica entre si estamos predeterminados a hacer o tenemos la capacidad de decidir. El cerebro, por ejemplo, se encarga de mover cada parte de mi cuerpo, tanto de la parte voluntaria como de la parte involuntaria. Es una función ya bastante compleja y específica, pero también se encarga de las emociones, el odio, el amor, el rencor, la envidia, todo está ahí en el cerebro. Es otra función por sí misma compleja y que no tiene nada que ver con la de mover mi cuerpo, pero además también se encarga del aprendizaje, de aprender a hablar, a leer, a escribir, aprender a usar los números, aprender a usar todo lo que conlleva la capacidad que nos hace distinto a otros animales, también está en el cerebro. Entonces es un órgano que tiene potencialidades muy distintas, muy disímbolas entre sí. Y además nadie puede negar que el movimiento de un niño recién nacido es totalmente distinto al de un niño de 6 años o al de un adulto de 80. Nadie puede negar que las emociones y los sentimientos de un niño son distintos a la del adolescente, o el aprendizaje que ha adquirido el recién nacido al que tiene el mayor. Entonces es un órgano que está en constante cambio, es un órgano que está en dinámico acomodamiento de las circunstancias, a diferencia de otros órganos del cuerpo que están predeterminados a hacer una función y que si funcionan bien lo harán así toda la vida. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y por lo que me gusta la neurología y el cerebro. Vamos a hablar de uno de los órganos de los sentidos que son, pues, tal vez de los más importantes. El cerebro se comunica con el medio a través de sus sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, la presión, etcétera, la vibración. Y empezamos a investigar este tema a raíz de un programa que estaba implementando el doctor Berlanga, y vemos que la audición es el sentido por el cual recibimos los sonidos del ambiente. Es indispensable para el desarrollo del lenguaje. Normalmente el proceso de aprendizaje del lenguaje es por imitación. O sea, yo escucho el sonido y lo repito. No sé qué significa, pero lo repito. Primero es una sílaba, ma o pa o ca, y luego es una sílaba repetida, pues, mamá o papá o caca o popó o pipí. Entonces es la repetición del estímulo es el que me hace que empiece a comunicarme. Obviamente, si la percepción de mis sentidos no es buena, si estoy sordo o si oigo a medias, pues lo que voy a repetir también está mal. Por eso la mayoría de los sordos son mudos, aun cuando en la práctica todos tendrían la capacidad de poder comunicarse a través del lenguaje. Pues no lo hacen porque no pueden repetir los sonidos que escuchan, por eso son sordomudos. Y además la audición es parte entonces importante para la adquisición de la lectura y de la escritura. Ustedes van a ver que algunos niños batallan para hablar y dicen, no, es que es igual de flojo que el papá, por eso no puede hablar, pero dele chance. A los mismos pediatras a veces dicen, no, dele tiempo, que madure, va a hablar. Y sí, tarde que temprano, si tiene una buena audición, pues va a hablar. Pero cuando llegue a la escuela se va a encontrar con los problemas de lectura y de escritura. Si tardo para hablar, voy a tardar para aprender a leer, voy a tardar para aprender a escribir,
y por lo tanto, si la lectura y la escritura es parte del proceso de aprendizaje, pues voy a tardar para aprender. Entonces, es una escalera, es una espiral de desarrollo que se atora desde el primer paso, empezar a hablar. Entonces, dice aquí que la audición es importante para la adquisición de la lectura del lenguaje, de la lectura y la escritura. La lectoescritura es importante para el aprendizaje, y obviamente el aprendizaje es importante para nuestro desarrollo posterior. Entonces, ¿hasta dónde un detalle en la audición puede afectar mi estilo de vida, mi forma de ser, mi proyecto personal de desarrollo? Para fines prácticos, voy a hacer muy sencillo esto. El oído, la vía auditiva, se divide en 3 partes. El oído externo, que va desde el pabellón, el conducto auditivo, y la parte externa de la membrana timpánica. Luego viene el oído interno, que está la pared interna de la membrana timpánica, una cadena de 3 huesos, el martillo que se inserta en el tímpano, el yunque y el estribo. También está la trompa de Eustaquio, la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la faringe y que nos permite equilibrar presiones y permitir que el tímpano se pueda mover. Y luego está el oído interno, que para fines prácticos, además del urtículo y el sáculo, está formado por los conductos semicirculares encargados del equilibrio y por la cóclea encargada de la audición. Fíjense, el oído está dentro de la parte petrosa o el peñasco del hueso temporal. Mide aproximadamente 2,5 centímetros, 3 centímetros, y es impresionante lo que en esos 2,5 o 3 centímetros ocurre. Déjenme decirles. El pabellón auricular capta las ondas sonoras y las pasa a través del conducto auditivo externo. Hasta ahí la onda es sonora, son hertz, son ciclos de sonido. Esos ciclos golpean el tímpano y lo ponen a vibrar, como sucede con el cuero de un tambor cuando uno le suena, ¿verdad? O sea, al vibrar el tímpano empieza a mover el mango del martillo, que golpea al yunque. El yunque mueve la ventana oval, mueve el estribo que está sobre la ventana oval. Hasta aquí, desde el tímpano hasta el estribo, es una onda mecánica. O sea, una onda sonora se convirtió en una onda mecánica. Después de aquí, déjenme ver, aquí estamos, para situarnos, es el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo, y empieza a mover una onda de líquido, una onda hidráulica, que está formada por la perilinfa, que, déjenme lo explico. Si desenvolvemos la cóclea, nos vamos a dar cuenta que es un tubo que tiene la perilinfa alrededor y la membrana basal, donde se encuentran un montón de pequeños pelitos, pequeñas terminaciones nerviosas, que son esto. Estas terminaciones nerviosas es la punta de una neurona, y entonces cuando el líquido mueve esos cilios auditivos, provoca una descarga, entra sodio y sale potasio, o sea, se convierte en una onda eléctrica, mueve la polaridad de la neurona, produce un potencial de acción que va a moverse a través de toda la neurona hasta llegar a una parte que es la sinapsis, donde termina la neurona, y ahí unas pequeñas vejigas que están contenidas una sustancia química que es un neurotransmisor, va a provocar la despolarización del receptor. Entonces, a lo que voy, una onda hertziana, una onda de sonido, se convierte en una onda mecánica, que luego se convierte en una onda hidráulica, que luego se convierte en una onda eléctrica, que posteriormente va a dar un estímulo bioquímico. Y todo eso sucede más o menos en 2,5 o 3 centímetros. Entonces, yo creo que el sistema auditivo es un ejemplo de
sencilla complicidad que tiene el cerebro para trabajar, ¿no? Y todo eso lo malgasta uno oyendo puras barbaridades. Entonces, ¿cuál es el fin, verdad? Al sonido se le estudia el tono y se mide en hertz. Los sonidos graves tienen ondas pequeñas, los sonidos agudos tienen ondas muy graves, más altas. Y decíamos que si desenvolvemos la cóclea, vamos a ver que en la parte, del ápice, se escuchan los sonidos que tienen mayor frecuencia. Entonces la audición normal está entre los 20 y los 20.000 Hz. Eso es lo normal. Entonces los sonidos graves son los que tienen frecuencias menores a 250, son los que se escuchan acá en el ápice de la cóclea, mientras que los sonidos agudos tienen una frecuencia que va entre los 2000 y los 4000, se escuchan más o menos a la mitad. Entonces depende de qué tanto se mueva el estribo, es qué tanto va a mover la columna de perilinfa y es a cuáles de estas terminaciones o cilios auditivos va a estimular. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, a lo mejor para uno que no tiene el oído muy sofisticado, pues no mucho. Pero por ejemplo, para un director de orquesta que tiene que estar escuchando al mismo tiempo las cuerdas de las percusiones o los órganos de viento, y tiene que saber si uno entró después, si uno está más bajo, si uno está más alto, esto tiene una significancia muy importante. También sucede, por ejemplo, para el cardiólogo que pone el estetoscopio y me puede decir que hay un soplo, que hay una arritmia, que hay un extrasístole, cosa que yo lo pongo y no escucho nada, ¿verdad? Entonces, bueno, el oído entrenado me ayuda a discernir distintas fuentes del sonido. Hasta ahí quedamos en una parte. No me voy a meter en todo esto porque es bastante enredado. Pero después de que llega ahí, aquí, tiene que llegar hasta el cerebro. En el cerebro se recibe, en el lóbulo temporal está el área de Wernicke o el área de recepción primaria auditiva. Ahí llegan los sonidos graves, medios, agudos. Después de que llega el sonido ahí, tiene que pasar a una área de interpretación, área auditiva secundaria, donde le doy un significado a esos sonidos. Por ejemplo, si a mí me preguntan ¿cómo te llamas? En chino o en ruso, pues sí escucho los sonidos, pero no puedo traducir lo que me están diciendo. Y no es que no sepa cómo me llamo, lo que no sé es lo que me están preguntando. O sea, entonces la traducción se da en el área de asociación auditiva. De aquí, si me preguntan ¿cómo te llamas?, de aquí se va a un área multimodal, donde vienen imágenes y donde vienen emociones del otro lado. Saco mi foto, me voy al hemisferio contrario, donde está el archivo de imágenes y de nombres, y luego regresa al área de Broca o al área motora auditiva para decir me llamo Juan Pérez. O sea, todo ese proceso lo hacemos cada vez que estamos hablando. La diferencia entre los graves y los agudos tiene un significado muy importante para la preservación de la especie. Por ejemplo, si mi cerebro oye un ladrido, bueno, no he visto al perro, pero yo supongo que es un perro, sé que no es un león o que no es un gato, porque hablan distinto. También si oigo un ladrido, bueno, sé que es un chihuahua y no hay mucho problema, pero si oigo un ruff, 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 sé que es un perro grande, yo sí tengo que correr. O sea, no he visto a la fuente del estímulo, pero mi cerebro, gracias a esta área de interpretación multimodal, tiene una idea muy clara de lo que está escuchando. Entonces, bueno, todo eso se altera cuando dejamos de percibir los sonidos. La audición normal está, bueno, el decibel es la altura del sonido,
y el hertz es la frecuencia. Entonces la audición no normal está entre los 0 y los 20 decibeles, que es la décima parte de un bel. La hipoacusia ligera entre los 20 y los 40, la sordera media, la sordera severa y la sordera profunda. Para hacer un examen, lo primero que hay que asegurarse es que el tímpano está presente, porque algunos niños no lo tienen. Pueden hacer con agenesia o atresia del conducto auditivo, y que está limpio, porque algunos está lleno de cerumen, ¿verdad? Y este es el estudio que normalmente se hacía, un tamiz auditivo neonatal con emisiones otoacústicas. Tiene la ventaja de que es un estudio muy sencillo, no requiere de un entrenamiento especial para aplicarlo. Se hace al lado de la cuna, se le pone un emisor de sonido y se registra. Entonces dice que una emisión otoacústica es la fracción de sonido causada por una actividad fisiológica en el área coclear que puede detectarse en el conducto auditivo externo en respuesta espontánea a un sonido externo o como respuesta a un estímulo inducido. Está presente en todos los oídos normales, y eso es importante, y ausente en la mayoría de las cócleas disfuncionales. Si ustedes se ven aquí, dice que es hasta las células ciliares. Entonces estudia desde el pabellón auricular hasta la cóclea, no estudia la otra parte de la vía auditiva, pero como prueba filtro durante muchos años se ha utilizado para detectar problemas auditivos en recién nacidos. Tiene la desventaja de que en los falsos positivos hay que volver a citar al paciente para volverle a hacer el estudio, lo cual hace que a veces el paciente no regrese y el paciente se pierda uno la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano y oportuno. El otro son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Si ustedes ven, es un aparato bastante distinto, bastante complejo. Para hacer los estudios se requiere de una persona entrenada y además de un ambiente adecuado para hacer este tipo de estudios. Tiene la ventaja de que es un estudio que estudia toda la vía hasta la corteza, el lóbulo temporal, y se aplica incluso para hacer diagnóstico de muerte de tallo cerebral. Entonces es un estudio mucho más complejo, mejor, se considera el estándar de oro en el estudio de la vía visual. Y bueno, lo que normalmente se hace es que el paciente que en 2 o en 3 ocasiones sale negativo a las estimulaciones otoacústicas, pues se pasa a hacer los potenciales evocados. Se mide en ondas y bueno. Hay un aparato que el hospital compró, que lo tiene el área de neonatos, que es un potencial evocado Verafone, esa es la marca, y tiene todas las ventajas de sensibilidad del potencial evocado con las ventajas de las emisiones otoacústicas. Se puede aplicar a la cuna del bebé, se puede aplicar inmediatamente, no requiere un personal así excesivamente entrenado, simplemente me dice si oye o no oye, o sea, si la vía auditiva está funcionando o no, y bueno, con la ventaja de ser mucho más específico y más sensible que las emisiones otoacústicas. Y bueno, ese es el aparato que queríamos probar. Se dice que hay 360 millones de personas que viven con discapacidad auditiva, que es el 5.3 de la población mundial. Se prevé que para el 2050 una de cada 10 personas tengan una pérdida en la audición. Y lo importante es, bueno, obviamente prevenirlo, y aprovecho que hay muchas damas en el auditorio. La ingesta de alcohol y el tabaco durante el embarazo es una causa muy frecuente de hipoacusias o de sorderas. Entonces el simple hecho de no ingerir bebidas alcohólicas durante el embarazo ya de alguna forma nos ayuda a que el bebé nazca mejor. Obviamente infecciones y cosas de ese tipo también lo pueden ocasionar, y una vez instaurado su identificación lo más pronto ayuda a reducir sus repercusiones en el desarrollo de esa persona. El tamiz auditivo neonatal universal, que es el que se aplicaba, que se hace con emisiones otoacústicas, es un estudio que ya habíamos hecho el doctor Berlanga y un servidor en el Hospital
general con niños recién nacidos, y habíamos publicado incluso un artículo sobre qué tan bueno era el estudio para hacer el diagnóstico de hipoacusias neonatales. El tamizaje auditivo neonatal universal se instaló hace ya un buen número de años, y la idea era hacer diagnóstico temprano de hipoacusias o sorderas en el recién nacido. Los potenciales evocados auditivos de tallo tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad, y obviamente es el estudio ideal, pero con las dificultades técnicas que implica hacer un potencial evocado. Desde que se empezó a hacer el estudio de tamiz auditivo, el diagnóstico de hipoacusia se incrementó de una manera muy significativa, porque antes los papás se daban cuenta de que el niño no escuchaba después de los 2 años o 3 años, cuando decían, pues creo que no habla, ¿verdad? Creo que no. Entonces ya era tarde para empezar a establecer programas de terapia. En México hay 5.732.000 personas con discapacidad, y de estas el 12.1 tienen discapacidad auditiva. Eso fue en el 2010, y en el 2012 ya se habían incrementado en 16.5. Desafortunadamente el uso y el abuso de drogas, incluyendo el alcohol, el tabaco y otras, ha hecho que se incremente mucho los problemas de audición en los bebés. Cada vez hay más mujeres jóvenes en edad reproductiva que usan y abusan de las drogas. Tamaulipas está en el lugar 29 como población con discapacidad, no solamente hipoacusia, sino discapacidades completas. Y los problemas de audición están en el 4º lugar dentro de las discapacidades de las personas en nuestro país. En Tamaulipas, 12.256 personas no escuchan, de las cuales 7.000 son hombres y 5.000 son mujeres. Y hay una frase ahí que dice que es muy complicado poder tratar de entender cómo es la vida sin sonidos, ¿verdad? La vida de una persona sorda tal vez es tan compleja como la vida de una persona ciega, ¿verdad? O sea, el no percibir todos esos estímulos lo priva de una fuente muy importante de información. Bueno, nuestro trabajo consistía en cuál es la sensibilidad y la especificidad de las emisiones otoacústicas en recién nacidos sanos sin factores de riesgo en la detección temprana de los trastornos auditivos. Esa era la pregunta. La hipótesis es que las emisiones otoacústicas son una herramienta de tamizaje con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hipoacusias en el recién nacido sano, sin factores de riesgo en la detección temprana de los trastornos auditivos. El objetivo era conocer la sensibilidad de las emisiones otoacústicas y también la especificidad para el diagnóstico de hipoacusias y de sordera en el recién nacido sano sin factores de riesgo. Y los objetivos específicos eran conocer la fiabilidad de las emisiones otoacústicas y garantizar un diagnóstico temprano, y obviamente la implementación de mecanismos de terapia, ¿no? Se hizo un diseño prospectivo, descriptivo, transversal, cuasi experimental, y se llevó a cabo con todos los recién nacidos del Hospital Regional de Alta Especialidad y del Hospital General de Ciudad Victoria. Se hizo un estudio para ver cuál era el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra ideal para hacer el estudio útil era de 1.162 oídos. La muestra que nosotros tomamos fueron 815 pacientes recién nacidos sin factores de riesgo, o sea, son 1.630 oídos. La mayoría estuvo entre los 3 kilos 300 gramos, con una edad gestacional de 39 semanas, y el tiempo que tardamos de que nació a que se hizo el estudio, el promedio fueron 4 días. Se incluyeron todos los recién nacidos sanos con una edad gestacional entre las 37 y las 41,6 semanas, con un peso entre los 2.500 y 3.999 gramos, que hubieran nacido en el hospital regional o en el hospital general, de cualquier sexo,
con un estudio de otoscopía normal, que nos apoyó un otorrino, y obviamente que tuviera el consentimiento informado de los padres para participar en este estudio. Los criterios de exclusión es que el niño tuviera algún tipo de malformación, que tuviera antecedentes familiares de hipoacusia o sordera, y recién nacidos con factores de riesgo, como haber nacido de un parto distóxico, la asfixia perinatal, la estancia en terapia intensiva. Esos pacientes se excluyeron del estudio. Y los criterios de eliminación eran una otoscopía anormal, y si se pensaba que en el lugar a veces se hacía en la consulta externa, entonces a veces había mucho ruido y esos estudios que salían con artefacto también se eliminaban. El diagrama de flujo del estudio era hacer un interrogatorio y una exploración del conducto auditivo del niño. Se le hacían las emisiones otoacústicas e inmediatamente después los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral con el equipo Verafón. Y si salía normal, pues se mandaban a su casa, y si salían anormal, se mandaban con una cita subsecuente y con cita con el especialista pues pertinente para cada caso, ¿no? Los resultados: se estudiaron 815 niños recién nacidos y factores de riesgo, 409 masculinos y 406 femeninos. Y déjenme, le explico así más o menos para acá. Aquí está. De los 1630 oídos estudiados, verdaderos positivos con las emisiones otoacústicas fueron 7. Pasaron con emisiones otoacústicas o con los potenciales evocados. No pasaron con emisiones otoacústicas y con potenciales evocados. Y de esos se pasaron a los que sí pasaron, a los 1619 que sí pasaron, había un falso positivo de 17 y un verdadero de 1602. El área de abajo de la curva salió en punto 8, que se considera de regular a buena, o sea, el estudio es válido para tomar conclusiones, que son que las emisiones otoacústicas tienen una regular sensibilidad y una alta especificidad, por lo que no podemos considerarlas como mejor prueba que los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral para detectar en una sola etapa niños sordos. Y consideramos o proponemos que los potenciales evocados auditivos de ese estilo práctico puedan sustituir a las emisiones otoacústicas en el diagnóstico temprano y oportuno de hipoacusias. La idea está haciendo es darle seguimiento a estos niños para confirmar los resultados y ver en el desarrollo del lenguaje cómo les fue a los que decían que sí escuchaban y a los que decían que no escuchaban. Las hipoacusias neurosensoriales congénitas bilaterales es una de las anomalías congénitas severas más frecuentes. Afecta a 1 o 2 de cada 1000 nacidos vivos y tiene, como vimos al principio, repercusiones muy serias en el desarrollo de todos tipos de la persona. La hipoacusia es una discapacidad no visible que tiene una alta prevalencia. La audición es fundamental para el desarrollo del lenguaje oral. El lenguaje oral es fundamental para el desarrollo de la lectura y la escritura, y es fundamental para el desarrollo del aprendizaje. Entonces, una hipoacusia altera todo el desarrollo global de la persona que la padece. Muchas gracias.